frustrado el traslado, la repatriación, la expulsión de los Estados Unidos hacia el Perú. Esa fue patinada también del ministro del Interior, del ministerio, ¿no? Porque convocaron conferencia y luego no. Exacto, hablamos del dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, investigado con orden de captura en el Perú por 30 meses, parte de la trama de corrupción de una presunta organización criminal que lideraba Pedro Castillo. Junto a él son investigados Salatiel Marrufo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, los asesores en su momento de Palacio de Gobierno, Auler Vázquez. Es decir, una serie de funcionarios estaban ligados a este tipo de casos de corrupción y Alejandro Sánchez Sánchez tenía allí el protagonismo al ser el dueño del domicilio en el distrito de Breña, la Casa Zarratea. Ese domicilio que fue incluso usado como punto de encuentro del expresidente Castillo con algunas personas que después terminaron siendo investigadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué contamos que se ha frustrado el regreso de este personaje? Bueno, se había informado de que hoy aterrizaba en... Dijeron, la policía lo capturó primero. Exacto. Y uno decía, ¿cómo lo capturó si no lo ya había... estaba detenido. Claro, no lo habían detenido en la frontera tratando de cruzar de México a Estados Unidos. En eso nos habíamos quedado. Fue detenido en septiembre del año pasado cuando escapó de la justicia peruana. Lo encontraron intentando cruzar el Eagle Pass entre Texas y entre México y Estados Unidos, en el estado de Texas, y quedó detenido en Texas. Quedó detenido en la localidad de Del Río, en un centro de detención, en un centro correccional por delitos migratorios. Bueno, un grupo de 142 peruanos iban a ser expulsados, a su país de origen, traídos al Perú, y dentro de ese grupo se manejaba la información que estaba Alejandro Sánchez Sánchez. En el manifiesto estaba su nombre. Pasaron minutos, Lore, y se confirmó que no abordó el avión, que no subió al avión. Y quizá convenga recordar que cuando se emitió la orden de captura en el Perú, Interpol calificó su caso como un caso político. Por supuesto que está involucrado con situaciones que tienen que ver con la política, pero eso fue una justificación para que Interpol no dispusiera su captura a nivel internacional. No había esa ficha roja. Claro, a partir de esa situación, me parece también que ha jugado un rol importante la defensa legal que puede tener Sánchez Sánchez para evitar que sea traído. Ahora, lo que hay una medida cautelar, entiendo, ¿no? Podría haberse tratado de una medida cautelar, podría haberse tratado, y la información que se manejaba era de una situación documentaria, la que terminó evitando que aborde el avión. Entonces, a partir de ese tema, cuando no se da más detalle que decir una situación documentaria, se pueden tejer varias especulaciones de por qué no abordó el avión. Lo cierto es que esta tarde, cuando llega ese avión con peruanos expulsados por delitos migratorios y otros delitos, no llegará el dueño de la Casa Zarratea. Para quienes no lo recuerden, vamos a mostrar algún pasaje de lo que fueron los informes y una entrevista donde el propio Sánchez Sánchez, antes de ser perseguido por la justicia, ya decía que tenía mucho que contar. Y también cuando lo encontraron en Washington, invitado por el presidente a un primer viaje presidencial. No te olvides que este lugar tiene historia también, que se va a ir revelando poco a poco. ¿Así? Claro. Sánchez siempre fue parte del entorno inmediato de Castillo. Ahí están las fotos de recuerdo en las que se luce con figuras de la izquierda internacional como Evo Morales, siempre muy cerca del poder. En septiembre del 2021, Jorge Det lo ubicó en Washington en el primer viaje oficial que Castillo emprendió. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Segundo. Qué gusto verlo. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí? Acompañando al profesor Pedro, me he venido yo de allá directo, ¿no? Ah, ha venido como invitado del profesor Castillo. Sí. Bueno, ahí estaba entonces este recuerdo, archivo de Latina sobre Alejandro Sánchez Sánchez. Tremendo esto, esta movida de retenerlo y decir, me quedo en Estados Unidos. Y además un papelón por parte de todas las autoridades, porque el Ministerio del Interior anunciaba, lo capturamos, habrá conferencia de prensa. Luego era, no lo has capturado, venía por este tema migratorio. Le preguntan al ministro de Justicia, que lo encontraron, al señor Arana, en una actividad, y dijo, sí, me acabo de enterar, he visto, sí, le estoy preguntando al Ministerio del Interior, voy a pedir un comunicado. Todos perdidos. Y por otro lado, nuestro compañero Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, bien hacía en recordar una fotografía que está en su libro Presidentes por Accidente, donde sale el dueño de la Casa de Zarratea, el alcalde de Anguía y al medio, entre los dos, la presidenta Dina Boluarte. Hoy no se acuerda
de esos amigos hoy investigados. Claro, y cuando hablamos de Zarratea, hablamos de este espacio, de si quieres una tesis madre, ¿no? De que en la casa de Zarratea el presidente pactó, conversó, negoció, por lo menos esos son los supuestos que maneja la Fiscalía a nivel de contactos fuera de la sede de gobierno. Ese fue un primer tema, pero después se dividen muchas las líneas de presuntas influencias que pudo haber tejido el propio Sánchez Sánchez, que era línea directa con el presidente. Entonces, por eso importa mucho su detención, su captura y su regreso al país, para que pueda ser procesado y finalmente la justicia diga si cometió delito o no.